familia de la Iglesia Evangélica de la Gracia. Estamos contentos que han llegado otro jueves más. Ya no está haciendo tanto frío como el jueves pasado, pero está bien. Como siempre, vamos a agradecerle al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Agradecerle al Señor porque nos permite estar hoy acá, también porque sabemos que vamos a recibir un mensaje que va a edificar nuestras vidas. Y de igual manera, le vamos a agradecer porque estamos en la iglesia. Que vamos a orar. Padre, estamos contentos, estamos unánimes, agradeciéndote, Señor, porque nos ha permitido el día de hoy estar acá. Sabemos, Señor, que son diversas las ocupaciones y los afanes en este mundo, pero tú nos has permitido destinar este espacio de tiempo para venir, congregarnos, compartir juntos, para edificarnos en tu palabra. También, Señor, para poder tener este momento especial que te lo podemos dar a ti como una ofrenda, Señor. Este culto se hace para honrar tu nombre, porque conociéndote, entendiéndote a ti, Señor, estamos honrándote, porque tú lo ordenaste, tú diste la instrucción de ser escritura y de conocer. No hay que gloriarnos de cualquier otra cosa, es mejor gloriarnos de conocerte y de entenderte, Señor, y en eso estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos permite estar juntos. Permítanos, Señor, aprovechar al máximo este tiempo. Lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora continuamos con nuestro hermano Ángel, que nos va a dirigir. Siempre acompañado de hermano Ángel. Estamos un vez más. Jesús es el camino al Padre. Dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues, preparar lugar para vosotros. Más que vosotros. 564 de el sol, más allá del sol. Yo tengo lugar para ayudar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar para ayudar más allá del sol. Cuando tengas Jesús el Salvador, las naciones, las como hermanas, bienvenida constante yo. Esperamos la mañana gloriosa para la vida de ambos, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. Tu magnificidad, de la luz resplandor, el sol y tampoco su calor, y tanto tristeza al vigor, porque entonces Jesús el Rey para siempre será consolado. El cristiano está en los brazos del Señor. No haga necesidad de la el sol y tampoco
conjuntará, y llanto no habrá, y tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será consultado. No habrá necesidad de algún conquistador, que soltará su luz, y tampoco su calor. Llanto no habrá, y tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será consolado. Vamos y hacemos otra información respecto a la situación. Una, habíamos anunciado una cantata navideña que va a ser de parte del Foro Clásico de Victoria este domingo, pero lastimosamente no va a poder venir. Le surgió algo imprevisto, no va a poder venir, pero tenemos el coro de nuestra iglesia que también va a bendecir muchos de día y vamos a adorar al Señor por medio de las alabanzas y los himnos a Él. También, respecto a la venta de garaje, recuerden, es este sábado, todos los hermanos que están vía Zoom, les recordamos la venta de garaje en este sábado, así que no se la pierdan. Ahora les pido ponerse en pie nuevamente, vamos a dar y luego vamos a partir con el mensaje del día de hoy. Vamos a ver. Padre, venimos aquí nuevamente en oración, agradecidos, reconociendo, Señor, todas las bendiciones que tú nos das. Sabemos, Señor, que día a día son evidentes tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá en esta iglesia y poder ver la evolución de esta obra que está en tus manos y que en tu corazón ha nacido que exista. Ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor, que sirvan de mucho para esta obra, que se puedan cubrir todas las necesidades de esta obra, Señor. Permítanos encontrar los fondos para hacerlo. Oramos confiando en ti, Señor, y reconociendo que tú eres un Dios de provisión. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que pongan mucha atención, porque seguimos con la segunda parte del enfoque teológico del Evangelio de Juan, en la voz de nuestro querido pastor Emilio Luis Carballosa. Vamos a atención. Anoche comenzamos a ver si los que proyectan vamos a dar un repasito a lo que vimos anoche y vamos a añadir alguna otra cosa. Acordaos, todos mis alumnos me han oído decir esto, mis alumnos de aquí, de otro sitio. Hay 7 leyes de la enseñanza. Ese es un librito que escribió un hombre de apellido Gregory. Era profesor de una universidad en Estados Unidos hace muchos años. Y escribió ese librito que todavía circula en algunas librerías cristianas, lo venden. Las 7 leyes de la enseñanza. La primera ley es la ley del maestro. El maestro debe de saber lo que enseña, debe de estar compenetrado del material que va a enseñar. Y debe de querer enseñar, no hacerlo por obligación. Es una responsabilidad. Hay una segunda ley de la enseñanza que es la ley del alumno.
El alumno debe querer aprender y debe de estar dispuesto a aprender. Eso es importante. Si el alumno no quiere aprender, no va a aprender. No va a aprender. Hay asignaturas en la escuela que a uno no les llama mucho la atención. En el bachillerato, recuerdo, tuve que tomar una asignatura que se llamaba agricultura. ¿Cómo sembrar plantas? Y dije, ¿para qué me va a servir esto? Pues mire que sí me ha servido. Porque en el patio de la casa donde vivo, pues tengo espacio y puedo sembrar. Y hay que saber sembrar. Uno no siembra así como así. Bueno, de manera que la primera ley, ¿cuál es? La del maestro. ¿Y la segunda? La ley del alumno. Y la tercera es la ley de la lección. La lección tiene que adaptarse a los conocimientos tanto del maestro como del alumno. La ley de la lección. El material que uno estudia tiene que ser material adaptado para que el alumno pueda entender. Ley del maestro, ley del alumno, ley de la lección. Hay una cuarta ley que se llama la ley del vocabulario. Si tú no entiendes lo que el profesor está diciendo, es un problema. Algo hay que hacer. Tiene que estar familiarizado con el vocabulario, el profesor y el alumno tienen que estar familiarizados con el vocabulario. Y fíjese qué regla esta más interesante, más importante. Para pastores, enseñadores, maestras, importante esto. Tú puedes usar una palabra en lo que estás diciendo que tus escuchantes no entienden. ¿Cierto o no? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Definirla. Definirla. Cuando uses una palabra y sospeches que hay un porcentaje de tus escuchantes que no la entienden, define la palabra. En la enseñanza y la predicación cristiana se usan un montón de palabras que la mayoría de la gente no entiende. Y muchos cristianos conocen, saben un vocabulario litúrgico, pero no saben lo que es. Han oído la palabra regeneración y lo repiten, no saben lo que es. La palabra justificación, oyen la palabra. Reconciliación, no saben lo que es.
Y así, muchas palabras. Cuando uses un vocabulario de esos, defínela. No lleva mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han usado la palabra creer? Nadie ha usado la palabra creer. ¿Cuántos han usado la palabra creer? No, amén no, creer. ¿Cuántos han usado la palabra? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? ¿Y qué es confiar? Descansar, dormir la siesta. Cuando uses una palabra de esa, creer, miren, el Evangelio de Juan, que estamos estudiando, el verbo creer se usa un par de docenas de veces, ¿no? La tengo por ahí anotado, un montón de veces. Fíjese, Juan no usa la palabra arrepentimiento, no lo encuentras en el Evangelio de Juan. No está en ningún sitio. De los 21 capítulos de Juan no aparece arrepentimiento. Arrepentirse no está como vocablo. El verbo metanoeo en el griego no está, metanoia no está. Pero creer sí. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece arrepentirse o arrepentimiento, pero sí aparece creer? Esa es una pregunta que el predicador tiene que hacerse. Tiene que decirle a la congregación por qué. Uno lee y se pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, mire que estamos en el Evangelio de Juan, fíjese ahí en el capítulo 1. Pronto vamos a ver lo que vimos anoche y voy a seguir con lo de las 7 leyes en un momento. Pero fíjese, en San Juan 1:11 dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mire ahí está, creer, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay tremendas verdades teológicas. Estamos estudiando temas teológicos del Evangelio de Juan. Entonces, cuando te encuentras con una palabra como esa, creer, búscale una explicación y por qué no se usa, por qué Juan no usa arrepentirse o arrepentimiento. Sugiero que Juan incluye el arrepentirse o el arrepentimiento en el creer.
Juan no está diciendo que es la misma cosa, sino que arrepentirse está incluido en el creer. Un ejemplo. Tú estás aquí en Cihuatepec y quieres ir a otro pueblo, quieres ir a Comayagua. Tú puedes decir algo así: salgo de Cihuatepeque y voy a Comayagua. Puedes decir eso. Pero no necesitas decir eso. Tú estás en Cihuatepeque y dices, voy a Comayagua. ¿Puedes ir a Comayagua sin salir de Cihuatepeque? No. No. Entonces, Juan podría haber estado pensando en eso. Uno no puede creer sin arrepentirse. Y no puede arrepentirse sin creer. Aunque no es lo mismo arrepentirse que creer, ambas acciones están íntimamente relacionadas. Lo uno no puede existir sin lo otro. Entonces, mi consejo solemne y humilde a todos es que cuando uses una palabra, defínela. No des por sentado que tus escuchantes saben de qué estás hablando. Bien, ley del maestro, ley del alumno, ley de la lección, ley del vocabulario. Hay que usar un vocabulario que sea apropiado y que si los escuchantes no lo entienden, tú puedas definirlo. Importante. Hay otra ley de la enseñanza, la quinta ley, que es la ley de la comunicación. Es importante aprender a comunicar. Comunicar es que el que habla se exprese de manera que el que escuche o el que escucha lo entienda. Algunos hacen como los políticos. A los políticos nadie los entiende, porque los políticos no quieren que se les entienda. Cuando un político habla, dice algo, nadie lo entiende, tiene que salir otro por ahí y decir lo que quiso decir. En España es igual que en todos los sitios. Entonces, la ley de la comunicación. Los grandes predicadores y enseñadores han sido grandes comunicadores. Yo tuve un profesor en el seminario, está con el Señor. A veces en mis locuras, tengo algunas,
pienso que hay personas que no deberían de morirse nunca. Y lo digo con seriedad. Y este profesor, doctor Charles Ryrie, ese hombre debió de permanecer hasta el rapto. Y hay algo que él nos decía en el aula, cada vez que nos reuníamos y él era el maestro, nos recordaba. Decía, jóvenes, no compliquéis lo simple, simplificad lo complicado. Linda lección. Y el predicador tiene que hacer eso. No compliques lo simple. Bien, he hablado de 5 leyes de la enseñanza. ¿Cuáles son las 5? Ley del maestro, ley de los alumnos, ley de la lección, ley del vocabulario y la ley de la comunicación. Muy bien, estupendo. Hay una 6ª ley, que es la ley del repaso. Ahí es donde el 90% de los estudiantes fallan. ¿Y sabe por qué fallan? ¿Por qué? Porque son haraganes, perezosos, pusilánimes, lentos, no repasan. Yo los tengo aquí, en esta institución. Cuando enseño en CEPE, tengo ese problema. No repasan. Cuando era estudiante en la secundaria y en la universidad, tenía mis clases. Mira, el día mío y el tuyo tienen el mismo número de horas. Mi día no tiene 25 horas, tiene 24, igual que el tuyo. Pero ¿sabes una cosa que uno aprende si uno es medianamente inteligente? Es que uno tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo. Y para lo que uno no quiere tener tiempo, no tiene tiempo. Hay cosas para las que digo, no tengo tiempo. Lo que quiero decir es, no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿qué hace el alumno que es medianamente inteligente? Termina su clase y las notas de clase las pasa en limpio, decimos. Las reescribe. A veces el profesor habla rápido y uno tiene que abreviar. Uno tiene que aprenderse un autosistema de taquigrafía. Abreviar ciertas palabras. Pero uno debe de copiar, pasar en limpio esas notas y repasarlas. Pero la mayoría de los estudiantes no lo hace porque no quiere hacerlo. Son haraganes, lentos. Y hay que tener un espíritu despierto. Y dedicar tiempo. Al estudio hay que dedicarle tiempo. Al aprendizaje hay que dedicarle tiempo. Bien, la 6ª ley, ¿cuál es? La ley del repaso. Uno tiene que repasar la lección.
rellenar cualquier vacío que haya y repasar y leer. Si hay alguna duda, preguntar. Y luego, por supuesto, la séptima y última ley, según Gregory, es la ley del examen. La ley del examen es importante porque te ayuda a saber si sabes. Si no te examinas, no sabes si sabes. Es importante el examen, saber si uno sabe. Bueno, vamos a ver la ley del repaso. ¿Dónde están los secretarios que me ponen esto ahí? Aquí está. Estos dos versículos expresan esto que está aquí, el propósito del libro que llamamos Evangelio de Juan. ¿Por qué Juan escribió su Evangelio? Fíjese, una norma de los escritores de aquellos tiempos. Uno esperaría que Juan hubiese escrito esto al principio, pero mire, lo escribe al final. Y lo dice ahí. Hizo además Jesús muchas otras señales. Fíjese que Juan usa la palabra señales. Las cosas que Cristo hizo eran señales. Como cuando tú vas por la carretera y lees que hay una señal. Por dónde ir, por dónde no ir. Por dónde girar, por dónde no girar. A qué velocidad ir, a qué velocidad no ir. De paso, aquí no, pero en España y en toda Europa hay que obedecer las señales del tráfico. No es broma. ¿Pensáis que es broma? No es broma. Porque si no lo haces, el sueldo no te va a alcanzar para pagar la multa. Un mal estacionamiento, te estacionaste donde no debías, te cuesta 100 euros. Cruzar una raya continua te puede costar 500 euros. Y si es una doble raya continua, te puede costar mucho más. No es broma. Entonces, señales. Es importante observar las señales. Y Jesús hizo señales en presencia de sus discípulos. ¿Por qué hizo Jesús señales en presencia de sus discípulos? ¿Alguien me puede decir? Bueno, algunos no escribieron, pero alguien lo dijo por ahí. Esa fue una razón. Pero él entrenó a los apóstoles. Fíjese que Jesús
escogió a 12 y uno era el traidor. Jesús pudo haber escogido en lugar de 12, 120. O en lugar de 120 a 1200. O en lugar de 1200 a 12,000. Pero él escogió a 12 para enseñar a esos 12. Y por 3 años y medio Jesús estuvo enseñándoles. Jesús hizo cosas en presencia de sus discípulos. Pero además de eso, Jesús hizo que sus discípulos hicieran cosas. Él no solo hizo cosas, Él los enseñó a hacer cosas. Por 3 años y medio. Qué tremendo seminario sería eso. Todos los días. Era una enseñanza peripatética. ¿Entendéis lo que es una enseñanza peripatética? No. ¿Cuántos entienden lo que es una enseñanza peripatética? Peripateo, el verbo peripateo es andar. Andar. Y Jesús enseñó a sus discípulos mientras caminaban. Iban por las laderas del mar de Galilea y allí había campesinos sembrando los granos. Y Jesús les dijo, el sembrador salió a sembrar, y ahí están mirando. Iban por los campos y vieron cómo el pastor cuidaba de las ovejas, y él les dijo, yo soy el buen pastor. Y así el Señor fue enseñándoles. Hay una anécdota de Sócrates. Sócrates, no el futbolista, sino el filósofo griego de la antigüedad, antes de Platón, Sócrates. Dice la anécdota que Sócrates era un hombre muy alto, medía como 1,90 m. Y un día iba por una de las calles de Atenas y un joven se le acerca y le dice, señor Sócrates, quiero que usted sea mi maestro. Y Sócrates siguió andando y el joven detrás, señor Sócrates, quiero que usted sea mi maestro. Y Sócrates seguía caminando. Y por fin llegaron a la playa. Y Sócrates se metió en el agua. Y el joven detrás, señor Sócrates, quiero que usted sea mi maestro. Sócrates seguía caminando y como era alto, pues el agua ya le daba por el ombligo y al otro ya le daba por el cuello, al joven. Y por fin llegó el momento en que el agua ya cubría a aquel joven. Y el joven seguía diciéndole, Sócrates, quiero que se... Y Sócrates ya cuando vio que estaba, le puso la mano en la cabeza, lo zambulló y lo levantó, lo sacó. Señor, lo volvió a zambullir, lo volvió a levantar y ya la tercera vez el joven estaba sin aire. Dice la anécdota y Sócrates le dijo estas palabras. Cuando sientas la misma necesidad
de que yo sea tu maestro, como has sentido de respirar el oxígeno, seré tu maestro. Cuando sientas la misma necesidad. Tremenda lección. Uno tiene que querer aprender, desear aprender, esforzarse para aprender. Bien, dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de, delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El libro ahí es la palabra rollo, es un rollo, no es un libro como este, porque en esos tiempos todavía no había libros, rollo. Y ahora mire este pero que está aquí, pero estas se han escrito o han sido escritas para propósito, para que creáis. Lo que Juan escribió tenía el propósito de que sus lectores creyesen esto, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el ungido. Pero el Mesías, mire este artículo aquí, el Cristo, el ungido, el Mesías, tiene que ser el Hijo de Dios. Y ser el Hijo de Dios equivale ¿a qué? A ser Dios. No puede ser menos. El Hijo de Dios tiene que ser Dios. Tiene que tener la naturaleza divina. Tiene que tener los atributos de Dios. El Mesías, el Hijo de Dios. Y segundo propósito, y para que creyendo, y mire que esta palabrita creyendo es lo que se llama un participio. Un participio habla de un estado de cosas, una condición, de una acción continua, en el presente, para que creyendo tengáis vida. Esa es la única manera de tener vida. En su nombre ahí es su persona, no es un apelativo, Juan o Manuel o Pedro, no, en su persona, en la persona divina del Señor. Este es el propósito. Y como he dicho, Juan pone ese propósito ahí casi al final del Evangelio. Mire que eso ocurre no solo ahí en el Evangelio según San Juan, pero os voy a dar otro ejemplo para que veáis. Primera Timoteo 3. Primera Timoteo 3, versículo 14. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso.
le había dado instrucciones verbales. Y ahora esas instrucciones verbales se las escribe, pone por escrito. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y ahora mire, versículo 15. Fíjese, casi al final de la carta, Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué le escribe? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, en la casa de Dios, perdón, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para eso fue que Pablo le escribió a Timoteo. Para que si él se demoraba, Timoteo supiese cómo debía de comportarse en la iglesia. Bien, vamos a ver lo que vimos anoche. En vuestra Biblia comienza diciendo, en el principio era el Verbo. Y dije que en el idioma griego, la sintaxis, ¿entendéis el nombre de la palabra sintaxis? ¿Entendéis lo que es? Sintaxis es el orden de las palabras. Normalmente, una sintaxis normal es un sujeto, un verbo y un complemento, o dos o tres complementos. Pregunto ahora a los que saben algo de esto, ¿qué es un sujeto? No hablen todos a la vez, por favor. Fíjese, esto no es broma, porque este es el problema que tiene la mayoría de los predicadores. Sujeto es aquello de lo que uno habla. Eso es un sujeto, aquello de lo que uno habla. Complemento es lo que uno dice acerca de lo que uno habla. Y la mayoría de los predicadores y pastores que yo escucho tienen el problema de que no expresan el sujeto, de manera que la gente no se entera de lo que el predicador habla, porque sujeto es aquello de lo que uno habla. Y hay predicadores que ponen 2 o 3 sujetos. Si tú tienes más de un sujeto, tienes más de un sermón. Cada sujeto es un sermón. Entonces, en el griego, la sintaxis es flexible. En lugar de ser sujeto, verbo, complemento, en el idioma griego tú puedes variar ese orden. Y lo haces deliberadamente por razón o razones de énfasis. Lo que tú quieres enfatizar. Bueno, en el texto dice, en el principio era el verbo. El verbo aquí es el sujeto. Fíjese que en el texto griego, el sujeto, en lugar de aparecer
al principio, aparece al final. Aparece al final. Este verbo que está aquí, que es el que une el sujeto con el complemento, es importante entender. El verbo era es el imperfecto del verbo ser. Una forma verbal imperfecta en el griego significa una acción continua en el pasado. Y lo que Juan está diciendo ahí es que el verbo era o existía en el principio. No importa cuándo el principio comenzó. El verbo ya era. Y si el verbo era antes del principio, continuamente eso habla de la existencia eterna del verbo. El verbo era. Cuando el principio tuvo lugar, sea principio de lo que sea, ya el verbo era. Ya el verbo existía. El verbo precede, antecede al principio. El verbo es eterno. Y la palabra verbo, que de paso en el idioma arameo es la palabra memra, memra en arameo equivale a verbo en griego. Memra significa la manifestación visible de Dios. El Dios invisible se hizo visible en el verbo. El verbo es el que manifiesta, que hace visible a Dios. Por eso es que el verbo es antes del principio. Juan sigue diciendo, y, esa es una conjunción, en el griego, kai. Y el verbo era con Dios. Esa manifestación visible de Dios, que era con Dios, significa que el verbo o logos, este es el verbo ser, era en su forma imperfecta, con, pros, delante de, en comunión con. La idea es como cuando tú hablas con alguien, lo tienes ahí frente a ti, cara a cara. El verbo está cara a cara con Dios. Y fíjese que aquí Dios lleva un artículo con el Dios, con la totalidad de la deidad. El verbo es el manifestador, el revelador de la totalidad de la deidad, de Dios. Lo que Dios es, se revela
mediante el verbo, memra. Bien, y hay otra frase aquí que no vimos anoche. Y, a ver si podemos ver esa, que es el versículo 2. Ese verbo, en el texto del Nuevo Testamento, el que aparece ahí es enfático. Es como decir y ningún otro. Era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Y anoche mencioné el hecho de que en algunas versiones, no muchas, en algunas versiones, y particularmente en la traducción que hacen los testigos de Jehová, que la llaman la traducción del Nuevo Mundo. En el versículo 1, ellos traducen así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Y mencioné que ahí hay dos cuestiones. Hay una cuestión gramatical y una cuestión teológica. La cuestión gramatical gira alrededor del hecho de que en el griego no existe un artículo indefinido. En el idioma griego solo existe el artículo definido o determinado, como dicen algunos. Es decir, en el griego solo existe el, o la, o lo, pero en el griego no existe el artículo un, como en castellano. El artículo indefinido en el griego hay que suplirlo. A veces suplirlo está bien, pero muchas veces, si se suple el artículo, daña lo que el texto dice. Y di algunos ejemplos anoche. Di el ejemplo de Primera de Juan 1:5. Dice: este es el mensaje que os hemos proclamado, algo así, que Dios es luz. Ahí la palabra luz no lleva artículo. Y si os fijáis, en la Biblia de los testigos de Jehová, ellos entienden eso. En la Biblia de los testigos de Jehová no se traduce Dios es una luz. ¿Cómo lo traducen ellos? Igual que nosotros, Dios es luz. Una vez hablando con un testigo de Jehová, le pregunté, estábamos hablando de este pasaje de Juan 1:1 y otros versículos, y cuando le pregunté por qué ellos no incluían el artículo indefinido, como en ese caso, Dios es luz, ¿qué pensáis que me contestó?
Nadie piensa que me contestó. No, me contestó. Es que ahí, en primera de Juan 1:5, no se refiere a Cristo. Por poco me desmayo. Entonces tú manipulas una regla de gramática dependiendo de si se refiere a Cristo o no. Es decir, allí en primera de Juan 1:5, tú puedes traducirlo de manera normal. Dios es luz, y no seguir tu regla que usas en Juan 1:1 cuando dices y el verbo era un Dios. Porque en Juan 1:1 sí se refiere a Cristo. Y ahí hay que cambiarlo. ¿Por qué? Fíjese la cuestión de los testigos de Jehová. Digo esto porque muchos de vosotros, igual que nosotros en España, tenemos que tratar con esa plaga, con una plaga. Problema con ellos es que su punto de partida es Cristo no es Dios, ni puede ser Dios. De paso, ¿hay alguien aquí que sepa, casi todo el mundo lo sabe, ¿hay alguien aquí que sepa cuál es el versículo clave de los testigos de Jehová? Bueno, parece que nadie lo sabe, parece que me equivoqué. Busca en tu Biblia Isaías 43. Os digo este dato histórico. Por el año 1916, por ahí, murió el fundador de los Testigos de Jehová, un hombre de apellido Russell. Fue el fundador de los Testigos de Jehová, que en ese tiempo no se llamaban Testigos de Jehová. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban, ¿cómo? Estudiantes internacionales de la Biblia. Gracias, hermano Aparicio. Miguel, querido Miguel, amado hermano. Bueno, se muere Russell. ¿Y lo sustituye quién? ¿Quién? Bien, Rutherford, que se le llama ¿cómo? Se le llama el juez Rutherford, que no era juez. Se le puso juez porque en un pueblo donde vivía en Estados Unidos hubo un caso que había que juzgar y no había un juez allí. Entonces, como él era una persona más o menos educada, lo pusieron como juez. Y de ahí en adelante todo el mundo le llamó juez, pero no era juez. Entonces el juez Rutherford, en la convención de los testigos de Jehová, que se llamaban estudiantes internacionales de la Biblia, él dio el sermón o el discurso mayor. Y Rutherford usó este versículo. Fíjese, Isaías 43:10. Mire, esto que estoy diciendo, todos los pastores deberían de saber esto. Pero la mayoría no lo sabe.
Mire lo que dice el texto. Este es el versículo que Rutherford toma. ¿Y sabe lo que Rutherford hace? Lo que hizo, ¿sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? Lo mismo que muchos de vosotros hacéis todos los días. Sacar un versículo fuera de su contexto. Que es violar, transgredir una de las más importantes leyes de hermenéutica. Porque cuando tú sacas un versículo fuera de su contexto, puedes decir lo que te dé la gana. Y muchos pastores hacen eso, predican todos los domingos en un versículo fuera de su contexto. Miren lo que dice el texto. Vosotros sois mis testigos. ¿A quién va dirigido ese versículo? ¿A quién? A la nación de Israel, no a los testigos, no a los estudiantes esos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿A quién se refiere? A Jacob, a Israel, que Dios escogió. Para que me conozcáis y creáis. Mire, lo mismo que Juan dice, que eso que él escribió era para que creyeran que Jesús es el Cristo. Y creáis, y entendáis que yo mismo soy. ¿Está usted leyendo el versículo conmigo o está soñando? No sueñe, porque esto que voy a decir es importante. Y posiblemente no lo repita aquí, porque sois adultos y solo se repite a los niños. Mire lo que hizo Rutherford. ¿Sabe lo que hizo Rutherford? Dice, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y ahí puso un punto, ahí se quedó. No siguió. Porque mire, lo que sigue de ese versículo es lo que más perjudica a los testigos de Jehová. El resto de ese versículo es una estocada fatal, mortal para el testigo de Jehová. Lo que pasa es que la mayoría de los pastores no lo saben. Y cuando un testigo de Jehová va y le habla o le habla a uno, no sabe qué decirle. Mire lo que dice el resto del versículo. Antes de mí no fue formado Dios. A ver, señores, ¿quién está hablando aquí? ¿Vosotros o yo? Si alguien tiene deseo de hablar, yo le cedo la palabra. No, pero si quieres que hable, hablo yo y tú te callas. Y cuando quieras hablar, levantas la mano y yo te cedo la palabra. ¿De acuerdo? Vale, entendido. Merci beaucoup. Mire lo que dice el resto del... Mírelo, siempre ha estado ahí. Desde que Isaías lo escribió, ahí ha estado. Mire lo que dice. Antes de mí no fue formado Dios. ¿Y cómo es que los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios menor, que fue creado después por el Padre? El texto bíblico dice, antes de mí no fue formado Dios. Y mire lo que dice, mire cómo termina. Ni lo será después de mí. Dile al testigo de Jehová que te explique eso. Que en ese librito que él lleva en su maletita, su portafolio, en su maletín, que él saque, a ver si está la explicación ahí. De paso, ¿tú quieres taparle la boca a un testigo de Jehová? Cuando llega a tu casa, toca la puerta, mire, yo soy testigo de Jehová, tal, tal, tal. Oiga, usted es la persona que yo estaba esperando.
Oh, sí. Coge tu Biblia, ábrela al azar, donde quieras, así, a ciegas, y pon el dedo ahí en el versículo. Quiero que me explique este versículo. Le tapaste la boca, no sabe qué decir porque no tiene explicación. No conoce la Biblia, solo conoce lo que le han dicho. Le tapas la boca. Ya. Te va a decir, mañana vengo. Pero es un mañana latino, es un mañana que nunca llega. Ese es el versículo clave de ellos, pero fíjese, dos problemas. Sacado fuera de contexto. Número uno. Y eso es transgredir, quebrantar, violar una de las más importantes reglas de hermenéutica. Hay 3 reglas de hermenéutica muy importantes. Hay otras, pero esta es de... La primera es la regla de la gramática. La segunda es la regla de la historia. Y la tercera es la regla del contexto. Tú sacas un pasaje de su contexto y destruyes el pasaje. La interpretación de un pasaje de la Biblia tiene que ser hecha dentro del contexto. Y luego que interpretas el pasaje en su contexto, entonces tú puedes darle miles de aplicaciones. No confundas aplicaciones con interpretación. Interpretación es una, aplicaciones es muchas. Y muchos sermones son solo aplicaciones, no hay interpretación. Y eso hace que la gente no crezca espiritualmente. Anoche comenzamos Quedaron con ganas de escucharme. La próxima, cuando tengamos oportunidad, vamos a escuchar la segunda parte de esta enseñanza, realmente muy instructiva y muy clara, ¿verdad? De una persona a quien Dios ha usado por décadas, que ha servido fielmente al Señor. Les pido que se pongan en pie, ¿no? Padre, te agradecemos porque además de que tu palabra, Señor, es suficiente, también tú has tenido la delicadeza de utilizar siervos tuyos para que nos la puedan explicar. Gracias, Señor, por esos mensajes que están plasmados ahí en esas letras. Gracias, Señor, porque nos permites tener en nuestras manos tu palabra y poder creer en ti. Gracias
porque el día de hoy pudimos estar acá compartiendo con hermanos. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros lugares. Y bendice a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, los que están presencialmente acá, los que están en sus lugares, los que están vía Zoom y los que nos van a ver también por cualquier medio virtual. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.